para que vayan buscando por mientras, la palabra está en Efesios 2, versículo 11 al 22. ¿Ya? Ya. Bueno, la palabra, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, así que les voy a pedir que se pongan en pie para dar lectura a lo que el Señor está escribiendo y que también va a ser de ayuda para nosotros para recordar también lo que el Señor le había hablado al pueblo de Efesios en aquel entonces. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Entonces, la porción de Efesios nos está entregando algo que debemos recordar. Algo que debemos recordar. Y algo que debían recordar el pueblo gentil, ya que Pablo le escribe esta carta al pueblo de Éfeso. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, ahí vamos a empezar a observar el texto, y el texto tiene ciertas palabras las cuales nosotros tenemos que tomar mucha atención. Por ejemplo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Estas palabras incircuncisión y circuncisión son palabras que nosotros debiésemos entender, debiésemos poner en el foco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitábamos saber qué significan. ¿Ya? Entonces, avancemos. Dice, acordaos, es un recordatorio de lo que ellos vivían y conocían. Muchas veces creemos que el pueblo gentil no conocía a Dios o no tenía alguna noción de que existía un Dios, el Dios del pueblo de Israel. Y creemos como que no, ellos en realidad no tenían ni siquiera una porción de una idea de que existía un Dios, y ese Dios había hecho maravillas con el pueblo de Israel. Hermanos, este pueblo, por eso Pablo le dice, recuerden lo que ellos vivían, recuerden quiénes son el pueblo judío. Gentiles, personas o naciones que no pertenecían al pueblo judío, es decir, que no estaban dentro de la promesa dada a Abraham, en el pacto de Abraham. No estaban dentro de la descendencia de Abraham por medio de Isaac, el hijo de la promesa. Esto lo podemos ver en Génesis 17, 10 al 13. ¿Ya? Circuncisión, cortar el prepucio del varón. ¿Ya? Eso era la circuncisión. Era una tradición judía que a más o menos a los 8 días del recién nacido se le cortaba el prepucio. Y este era un pacto perpetuo del pueblo de Israel.
incircuncisión, no tener cortado el prepucio del varón. Pero no solamente se consideraba eso. El ser incircunciso significaba ser impuro. Era ser impuro. Y eso prácticamente era lo que le decían los judíos al pueblo gentil. Ustedes, que antes eran llamados, identificados como personas, pueblo impuro. Eso prácticamente era algo malo. Cuando uno se burla prácticamente de una condición de las personas. Entonces, mis hermanos, dice, por tanto, vamos a repetir el versículo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados impuros por la llamada pureza hecha con mano en la carne. Los judíos consideraban a los gentiles como personas impuras, ¿cierto? Por ende, la circuncisión, ellos creían que obtenían pureza. Creían que tenían pureza. Y los judíos se autoconsideraban puros y limpios, a diferencia del otro pueblo. A diferencia de del pueblo gentil. ¿Por qué? Porque tenían la nacionalidad que descendía del padre Abraham. Entonces, como ellos estaban dentro de este pacto, y como era el pueblo escogido, ellos sentían que tenían todo el derecho de tratar a las personas como les parecía. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos, mis hermanos, y eso me lleva a recordar la parábola del publicano y el fariseo. ¿Se recuerdan que estaba el fariseo orando y prácticamente el fariseo estaba diciendo, ustedes lo tienen ahí, no sé si lo alcanzan a leer, pero el fariseo estaba ahí recordando que él prácticamente era mucho mejor que tal publicano. ¿Por qué? Porque el publicano se supone que era ladrón, era un idólatra, y así lo encontramos en Lucas 18, del 9 al 14. Lo vamos a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y esto es, le estaba hablando a los judíos, y menospreciaban a los otros. Los judíos hacían esto. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor, acá hablando el Señor dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta era una práctica común del pueblo judío. Era una práctica común sentirse por sobre los demás pueblos, por tan solo ser del linaje de Abraham, estar dentro del pacto. ¿Y qué es lo que hacía? Orgulloso de sí. Orgulloso de sí. En cambio, el publicano solamente tenía la posibilidad o solamente hacía de orar mirando hacia abajo porque no tenía el valor de mirar hacia arriba, hacia el Señor. Porque se sentía sucio e impuro. Vamos a avanzar al versículo número 12, hermano. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tome nota ahí, hermano. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mis hermanos, inmediatamente Pablo acá está poniendo a Cristo en primer lugar. Está poniendo a Cristo, aunque está diciendo sin Cristo, pero primeramente está poniendo a Cristo en primer lugar, porque ustedes sin Cristo, esto es lo que son. Y no tan solo el pueblo gentil, sino que el pueblo judío. Sin Cristo, esto es lo que son. Sin Cristo es estar lejos de la promesa.
dada al pueblo judío, sin un Dios y sin esperanza. En Cristo ahora han sido hechos cercanos. Y quiero que esa palabra cercanos la tengan ahí subrayada, mis hermanos. Tomen atención en eso. Ser judío no era un requisito para obtener esa cercanía al Padre. No significaba que porque yo estaba circuncidado, pertenecía al pueblo del pacto, yo podía estar cercano a Dios. El medio por el cual podían tener un Dios, esperanza, dentro de los pactos, es el único medio es la sangre de Cristo derramada en la cruz, tanto para judíos como para gentiles. Entonces, mis hermanos, como recién decía, Cristo está tomando su lugar. Pablo ya empieza a decirle al pueblo gentil, ojo, Cristo es el camino. Cristo es la única forma o el único medio por el cual yo soy cercano al Padre. Es el único camino. Y no es necesario estar circuncidado, sino tener fe en Cristo. Eso es lo que a mí me hace cercano al Padre. Nada más. Versículo 12. Seguimos en el versículo 12. Entonces, mis hermanos, tenemos una cercanía por medio de Cristo. En aquel tiempo, vamos a leer nuevamente el 12, estabais sin Cristo, es decir, alejado de todas estas promesas. Y en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús somos cercanos. Sin Cristo significaba estar sin una cercanía. En Cristo significaba obtener una cercanía. Esto es lo que está diciendo Pablo. Si yo no tengo a Cristo en mi vida, estoy lejano al Padre. Pero si yo estoy en Cristo, estoy cercano al Padre. ¿Qué significa esta cercanía? Por medio de la sangre de Cristo. Significa que esta relación fue buscada primeramente por Dios. Nunca fue de parte del hombre. Fue preparada por Dios. Es cuidada por Dios y es manifestada por Dios. Y aparte fue establecida por el amor de Dios. Una cercanía que nos permite tener un Dios en este mundo. Pero esta cercanía tenía que tener un sacrificio. Y era un sacrificio del mismo Dios. Del mismo Dios. Muchos dicen, Cristo solamente fue que sacrificó algo. Sí, Cristo sacrificó algo, pero el Padre también. El Padre sacrificó a su Hijo para darnos esa propiciación, para darnos esa posibilidad de tener esa cercanía a Él mismo. Entonces, mis hermanos, estamos viendo algo majestuoso porque nosotros no hemos hecho nada, solamente el mismo Señor hizo todo para que nosotros pudiésemos tener esa cercanía y también para que el pueblo gentil pudiese tener esa cercanía. Recordemos, mis hermanos, que en un momento Pablo entró con un gentil y que prácticamente lo asesinan. Entonces, imagínense qué es lo que estaba pasando en el pueblo gentil, en el pueblo de Éfeso. Se rumoreaba que prácticamente habían, por aceptar a Cristo, por haber intentado entrar al templo, casi lo asesinan. Casi lo asesinan. Entonces, mis hermanos, esto es como, hermanos, tranquilo, hermanos, paz, hay algo bueno. Hay algo bueno, ustedes ya no son lejanos. Ustedes están siendo cercanos en la sangre de Cristo. Tranquilos. Versículo 14, mis hermanos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Se fijan en el versículo número 14? Porque Él es nuestra paz. Pablo, siendo judío, le está diciendo al pueblo gentil,
que Cristo era la paz que estaba ejerciendo al pueblo gentil y al pueblo judío. Él era la paz. Versículo 14, mis hermanos, para analizar. Jesús establece la paz entre los dos pueblos, creando un solo pueblo. Este es el nuevo Israel, derribando toda la separación existente entre ambos pueblos. Estaba derribando todo, pero no solamente eso estaba derribando, mis hermanos, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero estaba creando un nuevo Israel, y ese era el pueblo cristiano. Y hay comentarios que dicen que el pueblo cristiano era una tercera raza. Eran como una tercera raza, era como un pueblo, un nuevo pueblo que estaba ejerciendo, un pueblo que estaba siendo construido y que estaban prácticamente ganando territorio, pero no ganaban un territorio de forma terrenal, sino que estaban ganando territorio en forma espiritual. Estaban ganando almas, en cierta forma, como lo hacemos hoy en día en la predicación. Están ganando almas, estaban avanzando. La pared intermedia era aquella que estaba en el templo, la cual no permitía que gentiles pasaran más allá de esa pared. No se podían acercar más allá de eso, y estaban establecidos los patrones en los cuales ellos podían estar. Los judíos, por ser el pueblo de Dios, podían estar más cerca. Un poco más cerca. Los hombres tenían un sector y las mujeres también tenían un sector, ¿ya? Y solo el sumo sacerdote lograba estar un poquitito más cerca, un poco nomás, pero todos estaban separados. No tenían la cercanía que Cristo hace. No la tenían, mis hermanos, no la tenían. Entonces acá, mi hermano, traje un dibujito para que usted lo pudiese ver ahí. Ese era el atrio de los gentiles, ¿ya? Estaba bastante lejos. Entonces estaban las murallas, y esas murallas ellos no podían pasar, bastante lejos. Y ellos también se consideraban que prácticamente estaban muy lejanos de Dios. Y hay otra imagen más, que está un poquito más cerca del templo, que era el atrio de los sacerdotes, ¿ya? Y el atrio de Israel, del pueblo de Israel. Donde están las dos columnas, prácticamente era como hasta donde podían llegar las mujeres. Un poquito más adelante, los hombres. Y el sumo sacerdote podía entrar un poquito más, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos tenía una barrera, tenía una pared intermedia. No solamente los gentiles, todos tenían una pared intermedia. Y eso muchas veces no lo consideramos, porque es como que, no, si los judíos podían estar cerca. No, hermanos. Solamente el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tenía que prácticamente ofrecer sacrificio todos los días para poder estar adentro, estar un poco más cerca. Pero ¿qué nos decía el versículo 13? ¿Qué nos decía? Que ahora hemos sido cercanos, sido cercanos a Dios. Tenemos una cercanía, y esa cercanía es por el sacrificio de Jesús. Dice el versículo número 15 que Él, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. ¿Me adelanté mucho yo? No, está bien. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, aboliendo, haciendo inefectiva o dejando sin efecto. ¿Qué cosa dejaba sin efecto esto? Aparte de la enemistad entre ellos, ¿qué nos lleva a nosotros? ¿O qué llevaba también al pueblo gentil? Dejaba sin efecto nuestro castigo que merecía. Dejaba sin efecto la enemistad con Dios. Dejaba sin efecto la muerte eterna que cada uno merecía o estaba destinado. Todo eso era abolido en la carne del Señor Jesucristo. Era abolido. Entonces, mis hermanos, también dice el versículo 15, creando en sí mismo un solo y nuevo hombre. Este es nuestro Señor Jesucristo.
Este es nuestro Señor Jesucristo. Y en Génesis 12 vemos esto. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Palabra importante. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y aquí viene la promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serían benditas porque Cristo es la verdadera promesa. Isaac era el cumplimiento para que Abraham creyese. No era el hijo de la promesa, el que iba a libertad y el que iba a hacer bendición al mundo, a bendición a todas las familias de la tierra. No era Isaac, era Cristo, el Mesías. Gálatas 3 lo deja más en claro. Gálatas 3 dice, Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mis hermanos, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los que pertenecen a la descendencia de Dios? Son los hijos de fe, los que creen en Cristo Jesús por fe. Es hermoso, mis hermanos, cuando la palabra empieza a mostrarnos con claridad que Cristo era el libertador, que Cristo era la promesa dada a Abraham, que Cristo era el Mesías que había de venir y tenía que abolir en su carne las enemistades que habían entre los pueblos. Y no tan solo eso, mis hermanos. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mis hermanos, Jesucristo no solamente abolió en su carne y en la cruz la enemistad que había en los pueblos, sino que la enemistad que había entre el hombre y Dios. Y eso es lo más hermoso, porque Él nos reconcilió con el Padre. Fue planificada por Dios. Fue cumplida por Dios. No hay nada que hemos hecho nosotros. Solamente Dios. Mis hermanos, un solo cuerpo. Hebreos 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Es decir, que su cuerpo, un solo cuerpo, recibió toda la justicia de Dios. Y este sacrificio nos limpia de todos los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Dice, matando las enemistades, Hebreos 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Y esta ofrenda era que Cristo tenía que morir en la cruz. Esta era la ofrenda que iba a aplacar la ira de Dios. No era que el sumo sacerdote estuviese dando sacrificios día a día, que el pueblo de Israel estuviese años tras años levantando holocaustos. El único olor fragante era Cristo. Era Cristo. Mis hermanos, dice, versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo mismo anunció esto. Cristo mismo les dijo que Él era la entrada al redil, era la puerta. Era la puerta. Y que por Él, y nada más que por Él, había entrada a la salvación. Juan 10, del 7 al 9, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, es decir, el pueblo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Mis hermanos, esto le estaba diciendo al pueblo judío, no eran las palabras para los gentiles. No era palabras para los gentiles. ¿Habían gentiles escuchando? Sí, pero esto era destinado al pueblo judío. Estaba diciendo, ustedes no pueden entrar por sí mismos, sino por mí. Si usted no pasa por mí, usted no puede entrar. Es como un típico guardia de alguna parte de seguridad donde están los aeropuertos, que si usted no pasa por ese sector, usted no puede hacer ingreso a ninguna parte de avión. Tiene que pasar por ahí. Cristo es lo mismo. Si estando en Cristo, podían entrar y será, el que por mí entrare será salvo. Y acá viene lo que les dice, cuando dice que es anunciado, ¿cierto? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vino, esto está hablando de Cristo, ¿cierto? Que Él vino y anunció las nuevas de paz. Esto se ve en Juan 10, del 16 al 17. También tengo otras ovejas que no son de este redil, los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mis hermanos, cuando el Señor dice, porque yo pongo mi vida, no es solamente para el pueblo gentil, sino que está poniendo su vida para toda la humanidad. Él pone su vida por usted, por mí, por el judío, por el griego, por el romano, por todos aquellos que estaban en aquel lugar y por las naciones venideras. Él estaba poniendo su vida. Ponía su vida porque era la única forma de generar la expiación. Yo cuando veo esto y digo, yo no puse mi vida. Él tomó su vida y la puso por mí en aquel madero, siendo yo el merecedor de aquella crucifixión, porque yo soy malo, porque yo no soy bueno, porque delante de Dios soy totalmente sucio e incircunciso. Pero Él puso su vida por mí. Lo importante es que Él la vuelva a tomar, porque resucitó al tercer día. Versículo 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, por medio de Él, por medio de Jesucristo, entrada al Padre, la cercanía que habíamos visto en los primeros versículos, en una relación directa. Usted ya no necesita ir al templo para adorar, pedir, agradecer y conocer al Señor. Usted ahí en su casita, en su habitación, tiene acceso al Padre y tiene esa cercanía tan solo porque Él es el medio, Jesucristo. Jesucristo lo hizo. Un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Esos son los conceptos que estaban subrayados ahí, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene acceso al Padre, al Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma una importancia acá. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no tenemos esa cercanía. Si nosotros no hemos creído en Cristo, tampoco tenemos esa cercanía.
Si Dios el Padre no hubiera enviado a su Hijo, no hubiera creado en la fundación del mundo este plan perfecto para redimir al pueblo, no tendríamos esa cercanía. El Espíritu Santo, como dije, mora en nosotros. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Advenedizos, no natural. Es decir, que usted, aunque esté en Argentina, no es argentino. ¿Cierto? No es argentino, aunque tenga la nacionalidad. Usted es un advenedizo. No es su país natal. Conciudadanos, compatriotas. Ser considerados parte de los santos. Hermano, y esto de los santos, eran considerados los santos, no los que estamos hablando después en Jesucristo, no, era Moisés, era Abraham, era David. Ellos eran considerados santos por el pueblo judío. Y usted aquí, el Pablo le está diciendo, ustedes están siendo considerados compatriotas, parte del pueblo y parte de los santos. Es decir, de los patriarcas. O sea, estoy teniendo un acceso mayor de no solamente ser como de ahí, de la media, sino que estoy ahí, alrededor de los santos del Señor, quienes fundaron Israel. Yo creo que acá los judíos estaban así, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden ser parte de ellos? Bueno, Jesucristo es mayor que ellos. Y yo estoy en Cristo. Y al estar en Cristo yo estoy con los santos. Miembro de la familia de Dios. Esto es porque somos insertos en la promesa hecha por Dios a Abraham. Y una familia de Dios que ha ido creciendo y ya no solamente está en Jerusalén, no solamente en Samaria, no solamente en Roma, sino que ha llegado hasta los confines de la tierra. ¿Falta por llegar? ¿Falta por avanzar? Sí, pero esta familia de Dios está desde allá, en Medio Oriente, hasta acá, hasta Sudamérica. ¿Dónde está usted? Usted pertenece a la familia de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Romanos 9. Somos insertos en el pueblo judío. Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí Pablo está aclarando prácticamente todo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál era la promesa que habíamos dicho recién? Jesucristo. Jesucristo era la promesa dada. Jesucristo serían benditas las naciones. En Jesucristo, los que son hijos, según la promesa, son contados descendientes. Usted es descendiente del pueblo judío ahora. No vamos a tener lo que tienen los pueblos judíos porque ellos no van a rechazar. Vamos a ir para allá, no vamos a llegar a Israel y decir, bueno, yo soy judío ahora. No, hermanos, rechazan aún al Mesías. Todavía lo rechazan. ¿Hay judíos mesiánicos? Sí. Pero el judío ortodoxo rechaza a Cristo. Rechaza que Él es el Hijo de Dios. Rechaza que Él es el Dios viviente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tanto apóstoles como profetas tenían sus fundamentos en la palabra de Dios. No hay nada, ningún fundamento fuera de la palabra de Dios. Tanto apóstoles que recibieron la palabra por Jesucristo, como los profetas recibieron la palabra por Dios, su fundamento era la palabra. Era la palabra. Y la palabra del día de hoy tiene que ser el fundamento de todo el pueblo de Dios, de toda la familia de Dios. Y el principal sustento de esto es Jesucristo, porque Él es la piedra angular. Él sujetaba todo.
Él sujetaba todo. Todo lo que provenía del cielo era sujeto en la presencia y en el nombre de Jesucristo. Todo, mis hermanos. Porque toda la Escritura habla de Él. Porque toda la Escritura nos dice, exalten al Cordero. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Participando en la creación, en su sacrificio, en su resurrección y en su segunda venida. Mis hermanos, el sustento de todos los profetas y los apóstoles es Jesucristo, porque Él proviene de los cielos. Y aquí tenemos algunas construcciones, mis hermanos, antiguas. El templo de Concordia, que está ahí, el de Mayacito, data más o menos 430 a.C. Entonces usted ve ahí que hay muchas piedrecitas. Por eso, cuando dice Jesús que Él es la piedra angular, es la de acá, esa rojita que está ahí. Y esa ahí se sujetaba todo el edificio. Pero la base de esto era como el templo de Concordia, que eran las piedras. Piedras. Y mis hermanos, usted es considerado una piedra viva en el templo del Señor. Usted, si se fija ahí en el templo de Concordia, bueno, en el más bajito, son puras piedras las que sustentan la iglesia. Puras piedras. Y esto me está diciendo que cada uno de nosotros es fundamental en la iglesia del Señor. Porque si uno saca una de esas piedras, el edificio se cae. Ustedes son piedras vivas, mis hermanos. Piedras vivas que ayudan a sustentar el templo. Hoy en día, las construcciones actuales no usan muchas piedras, pero usan estos tipos de cadenas. El otro día aprendí que se llamaban cadenas. Y aprendí porque en una construcción de un amigo no tenían estas cadenas. No tenía la malla, nada. Y el cimiento era totalmente polvo. Picaban un poquito y se desarmaba entero. Y yo dije, y bueno, ahí conversábamos con mis amigos, le decíamos, oye, pero si no está esto, es decir, la casa se puede ir abajo cuando sea. Y sí, tuvimos que desarmar todo. Y esto es importante, mis hermanos. Cuando el fundamento no es Cristo, cuando el fundamento no es el Señor y su palabra, esto fácilmente se derrumba. Todas las congregaciones que su fundamento no es Cristo, en algún momento van a caer. Van a caer. Y eso va a ser triste. Va a ser muy triste. Porque va a haber llanto. Va a haber dolor. Va a haber tristeza en muchas personas. Pero también es algo importante que saber, hermano, que el Señor aún sigue siendo se me olvidó la palabra, un atributo del Señor. Soberano, perdón. Sigue siendo soberano. Y a esas ovejitas que están por ahí, las tiene consideradas porque han creído en el Mesías. También, mis hermanos, algo que apuntar a los padres: si el fundamento de tu hijo no está siendo edificado en la palabra de Dios y no está sujeto a Cristo Jesús, el día de mañana va a ser fácil que se desvíe. Van a venir la burla y se va a querer apartar. Va a venir la apostasía y se va a querer apartar. Va a venir filosofía y se va a querer apartar.
Porque su sustento no ha sido Cristo. Su fundamento no ha sido Cristo. Ya para ir terminando, mis hermanos, versículos 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificio, iglesia. Templo santo, los que han creído en Jesucristo. Morada de Dios, habitarán en Él, en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, la iglesia no es el edificio que estamos viendo acá. La iglesia es usted conjunto con todos los hermanos. Y podríamos hablar de la iglesia local como la iglesia universal. El templo es uno. Y si se fija, la unidad mínima es la que tiene al Espíritu Santo. La unidad mínima de esta creación o de esta figura. Y el templo del Señor, que somos nosotros, se junta con muchos más otros templos. Y forman parte de la iglesia. Y forman la iglesia. Porque habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías 66 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mis hermanos, Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. El Señor dice que el cielo es su trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa? O sea, no, ¿dónde está la casa que me ha de edificar? No hay casa que nosotros los humanos podamos edificar para el Señor. La casa del Señor fue creada por Él y esa somos nosotros. Ahí está la morada del Señor. Fue creada por Él desde el principio. Y eso es completamente magnífico. Porque Salomón quiso, bueno, yo te edifiqué casa, pero ¿cómo vas a morar aquí? No hay nada que te pueda contener. Hermano, ¿y usted sí? ¿Usted sí puede contenerla al Señor? Sí, porque usted es el templo, porque fue hecho a mano de Dios, porque usted es perfecto en las manos del Señor. Y esto es como lo lógico, pero ¿cómo nosotros si somos tan imperfectos? Pucha, por ahí no estoy bien hecho, digamos. Y soy morada de Él. Y hay cosas, y hay templos maravillosos en el mundo, quizás en China, en Nueva Zelanda, hay templos, casas hermosas, y el Señor no habita ahí, porque usted es precioso para Él, usted es hermoso para Él, porque a usted lo ama, porque usted fue una creación. Ni siquiera los ángeles pueden decir eso, que son morada de Dios. Nosotros pecadores lo somos y es como, Señor, nosotros somos imperfectos así, de carne y de espíritu. Somos imperfectos del interior. Y aún así tú decides morar en nosotros. Versículo 22. De Juan 14, 22, 23. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo que es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Se fija, hermano? Pero dice el que me ama. Pero dice el que guarda mi palabra. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted guarda su palabra? La atesora así como un tesoro que es mucho más valioso de todo lo más bello de esta tierra. Mucho más valioso de todas sus posesiones. Es la palabra del Señor. Él mismo es más valioso que todo. Y dice, hermanos, que el Padre nos amará. Y dice que Él y el Padre vendrán a hacer morada con nosotros. ¿No es bueno el Señor? ¿No debiésemos estar agradecidos? Así es, hermanos. Entonces, mis hermanos, por medio de la sangre de Jesucristo, y hemos heredado la posibilidad de entrar al pacto, y hemos heredado la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, estar dentro de la familia de Dios, ser considerados conciudadanos de los santos, tan solo por Cristo. Tan solo estando en Cristo. Ya no es necesaria la circuncisión hecha por mano de hombre, sino la que es hecha en el corazón por nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos has mostrado a través de esta escritura, Señor, que ya delante del Padre podemos estar, Señor. Hemos sido hechos cercanos por medio de tu sangre bendita, Señor. Padre, que cada uno de nosotros siempre recordemos esto, que en ti, solamente en ti, somos morada. Somos morada de Bendícenos, Padre amado, bendice a cada uno de nosotros y que podamos entender y comprender, Señor Jesucristo, que tu palabra es muy valiosa y siempre tiene que ser el fundamento de nuestra iglesia. Y tú, Señor, ser el sustento y el quien asujeta todas estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.